con la pintura. Es un vínculo tanto interdisciplinario como intersemiótico, ¿no? Porque es un lenguaje visual artístico, por un lado, y por otro lado, el interdisciplinario es otro tipo de arte. En verdad, la interacción del cine, si me fijo en la imagen, es muy grande: fotografía, artes plásticas, artes gráficas, arte experimental, pero videoarte, netart, pero también con el teatro, con artes escénicas, con la literatura, con la música, ¿no? Entonces son interacciones con otros campos de creación. ¿Cómo el cine se interesa o en qué planos se interesa el cine en el arte? Por ejemplo, haciendo documentales, o que el director haya sido pintor en sus inicios. Lynch es un buen ejemplo y Greenaway también, ¿no? Entonces son directores que han tenido esta experiencia artística y que se va a manifestar en su estilo, sobre todo a nivel fotográfico, fotografía e iluminación, de hacer películas. Puede ser que el director se interesa en la película por distintos temas: la condición del artista, la biografía, el proceso creativo. Para eso hay un montón de películas que no son documentales, que son películas de ficción y que explican, bueno, que presentan de una manera artística, ¿no?, el destino de un artista, sus obras, ¿no?, cómo pintaba. Hay una película buenísima sobre Caravaggio, por ejemplo, de Derek Jarman, súper interesante, que yo la recomendaría. Y también hay otro nivel que es, al hacer la película, el director se puede interesar de intertextualizar con ciertas obras de arte, ¿no? Como es el caso de Greenaway, que hace bastante eso, y de Pasolini también, ¿no?, que capturan como composiciones de obras de arte y, bueno, los actores y el ambiente se van plegando a las características del cuadro. Y finalmente es una cuestión de optar por una estética y una realización plástica que sea propia del arte y de la pintura en particular, ¿no? Entonces se puede hacer una película pop, ¿no? Abajo el amor, por ejemplo, es una película recontra pop, ¿no? Se puede hacer películas expresionistas, como se han hecho en la época del primer expresionismo, ¿no?, como El Golem, Nosferatu, El gabinete del doctor Caligari, ¿no? Y bueno, y la estética viene también con recursos de realización plástica, ¿no? Entonces, para el documental, un documental recomendable es El misterio de Picasso, que entra, bueno, en la vida, la obra, el modo de trabajar de Picasso, ¿no? Es bien instructivo, ¿no? Y lo muestra él en plena acción, en pleno proceso, ¿no? Otro muy interesante, más lento, más poético, El sol del membrillo, es como el artista se fija en algo, en un motivo, en este caso es un árbol, y en el árbol un membrillo, para pintarlo una y otra vez, ¿no? Tratando de capturar el calor, el brillo del objeto, ¿no? Y bueno, y lo repite hasta que le va a salir, ¿no? Entonces acá hay, bueno, como van a tener, como tienen el PowerPoint en su carpeta de documentos, allá pueden leer tranquilamente lo que se dijo de esta película, que es una película referencial en cuanto a la manera de tratar el proceso creativo de un pintor, ¿no? No se mete tanto en su vida y su obra, ¿no?, sino se mete en el impulso creativo y bueno, la obsesión, ¿no?, con el objeto del dibujo. El documental Ríos y Mareas, por ejemplo, va a un caso muy especial, que es el arte, el land art, ¿no?, que en gran parte son modificaciones que se hacen en la naturaleza, que son completamente efímeras y que además nadie las ve porque él lo hace allá y solo queda un registro fotográfico, ¿no? Entonces es muy importante que además quede pues una película, ¿no?, para algo que solo se ve a través de su registro. Y mucho mejor es que se vea a través de una ficcionalización, ¿no?, poética del asunto, ¿no? Igual pueden encontrar bastante información. Al lado pueden ver uno de los trabajos de land art, ¿no?
y que es, puede ser de pequeñas o de grandes dimensiones, ¿no? Es implementar en la naturaleza construcciones, ¿no? Que se integren perfectamente, ¿no? Puede ser a nivel cromático, a nivel estructural, arquitectónico, compositivo. Bueno, este es otro documental, Paisajes Transformados, que se fija más bien en la cultura industrial, ¿no? Bueno, es filmado en China, ¿no? Y es como van a ver, bueno, como está en Pau-Casi también, la contraposición de la naturaleza. Naturaleza versus lo industrial, ¿no? Y cómo los paisajes se van transformando por la industria, ¿no? Terminando con este primer nivel, que es el documental, que es centrado en la actividad artística, y bueno, y también artísticamente puede mostrar cosas sobre la naturaleza, sobre lo urbano también. Bueno, pasamos a qué ocurre cuando alguien con experiencia artística, un pintor, se vuelve director. Es el caso de Julian Schnabel, que, bueno, tiene esta película Basquiat, que es una excelente película sobre Basquiat, excelente. Él fue amigo de Basquiat y amigo muy, muy cercano. Y bueno, y era un ultra vanguardista también, ¿no? Que innovaba en cine y en pintura, ¿no? Y es evidente no solo su interés por plasmar como la vida de Basquiat, sino también el estilo, la cercanía que tiene con la manifestación pintórica. Dalí, bueno, archiconocido, de repente no sabía que también es director de cine, bueno, lo ha sido en Un perro andaluz y La Edad de Oro, que fueron las dos películas que hizo con Buñuel, y que llevan el surrealismo, en realidad lo llevan al cine, ¿no? Entonces es una cosa bien surrealista. Y también trabajó con Hitchcock una película que se llama Recuerda, que tiene muchos de los motivos bueno, es bien fusionado los motivos de Dalí con los motivos de Hitchcock, ¿no? Entonces encontramos evidentemente un gran valor plástico de estas películas donde un pintor como Dalí bueno, asumió y hizo el rol de director y, bueno, salieron 3 trabajos excepcionales, ¿no? Igual, pueden leer detenidamente las explicaciones, ¿ya? También iba a hacer con Disney, iba a hacer un cortometraje de animación y se llamaba Destino, ¿no? Pero, bueno, en aquel momento no salió, pero recientemente se le ha completado, se le ha armado y ahora existe. Es como un post, si quieren, un post vida, porque él no llegó a ver, evidentemente, esta última edición, ¿no? Solo para él era solo un proyecto, pero también es interesante porque se ha hecho con todos los materiales que el artista ha dejado y sería como su 4ª película de Dalí, ¿no? Y acá va una explicación y también cómo en este caso no solo es pintura con cine, sino también es la escritura automática de los dadaístas como una forma particular de creación que redunda en un ensamblaje libre, lo mismo que Dalí y Buñuel han dicho cuando hicieron Un perro andaluz, que se les preguntó a qué se debe la asociación de las distintas escenas y lo que dijo, bueno, es una asociación libre, estamos conversando y decía, voy a poner eso y el otro decía, entonces va lo siguiente, ¿no? Entonces, ya se había trabajado, él trabaja la escritura automática en el cine, que es una manera muy particular de hacer cine como pintura, como poesía, ¿no? Con esta onda completamente subjetiva de las asociaciones, a diferencia de la típica y clásica narrativa cinematográfica, ¿no? Donde se te cuenta
una historia, ¿no? Entonces, muy interesante todo el destino de Dalí con respecto a hacer películas, ¿no? Después, otro pintor que terminó de director es David Lynch, ¿no? Que además de, bueno, Los seis enfermos, que lo vemos casi en todos los cursos, porque es el paso típico de la pintura tal cual al video, ¿no? Pero tiene otra, bueno, todas sus películas tienen como un alto impacto artístico, ¿no? Es muy de pintura, pero también es muy lo sonoro, como un conocimiento muy sofisticado del valor de la música. Pero la película que lo ha hecho archiconocido, célebre, es Cabeza Voladora, de 77, que él mismo afirma que es un tributo a Dalí, ¿no? Y efectivamente es una película surrealista, y muy Dalí, ¿no? Allá está La cabeza voladora, El corazón salvaje, ¿no? Todas sus películas, El hombre elefante, Dune, que él considera que es su peor película, El terciopelo azul, el Mulholland Drive, que creo que es no, Camino perdido, ¿no? No recuerdo cómo se tradujo acá. Claro, Carretera perdida, Carretera perdida. Twin Peaks, que es tanto película como una serie, ¿no? Entonces, todas estas películas tienen un alto impacto pictórico y, bueno, un uso cromático, por ejemplo, muy fuerte en Corazón Salvaje, ¿no? Que es una película como pop, aunque es como un poco deprimente, ¿no? Pero es un pop deprimente, pero con colores bien trabajados, muy fuertes, ¿no? Un poco como trabaja CSI Miami, ¿no? Que trabaja con unos azules absolutamente impresionantes, ¿no? Bueno, el otro, ya pasamos de Estados Unidos porque David Lynch es norteamericano, pasamos a Inglaterra, a Gran Bretaña, Peter Greenaway es inglés, ¿ya? Y bueno, también él se forma como pintor y en el cine esto también se nota mucho. Hay mucha influencia de arquitectura, de pintura, y al final, ¿no? De su carrera él decidió abandonar el cine, porque incluso dijo que el cine ha muerto, y está haciendo ahora multimedia, una multimedia en espacios reales, museos, muy interesante, ¿no? Entonces, una de las películas artísticas más experimentales, los libros de Próspero, que es una versión sumamente surrealista y experimental a partir de la obra de Próspero de Shakespeare, ¿no? Bueno, y acá están ya pues las otras películas, ven desde los afiches la presencia, ¿no? Hay explicaciones que él da. Fíjense en la composición escenográfica, ¿no? Para ver el impacto de la pintura. Y bueno, acá hay de las películas más conocidas, El contrato del dibujante, El vientre de un arquitecto. Fíjense hasta en los títulos cómo muestran estos vínculos, ¿no? The Pillow Book, ¿no? Que es sobre tatuajes, sobre escribir sobre la piel. Y bueno, esta película última es una referencia explícita, además, a la obra de un artista, de Utamaru, que, bueno, fue objeto de otra película, de una película japonesa, y que era especialista en el retrato femenino, pero que pintaba también sobre los cuerpos de los modelos, ¿no? Entonces, Pillow Book es esto, un homenaje a estos textos escritos sobre el cuerpo, ¿no? La Ronda de Noche, que es trabajada completamente a partir de la obra de Rembrandt, se quedarán así completamente impactados por él ha seguido trabajando la Ronda de Noche en uno de estos acontecimientos multimedia, tratando de mostrar quién es el asesino, ¿no? Y lo descubre, ¿no? Por toda esta onda multimedia. Así. Bueno, estos son, seguro que hay más directores que son de formación artística, de otro índole y no de cine, que llegaron a hacer cine. En el campo del videoarte, ni hablar, hay un montón de pintores, fotógrafos, ¿no? Que hacen videoarte, ¿no? Y bueno, el director interesado en
en la condición del artista, ¿no? Entonces, bueno, un genio anda suelto, el de Camerón de Pasolini, donde hay un pintor Giotto, ¿no? Bueno, que el mismo Pasolini interpreta, y varias películas. Yo optaría básicamente por Los sueños de Akira Kurosawa, ¿no? Donde es el ingreso en la pintura de Van Gogh, ¿no? Pero también hay otras películas al respecto, ¿no? En cuanto a la biografía, también hay una amplia lista, ¿no? De películas de biografía sobre Rembrandt, sobre Gauguin, sobre Utamaro, ¿no? Sobre Toulouse-Lautrec, sobre Van Gogh, sobre Modigliani, ¿no? Fue una época, creo que los 50, 60, donde ha habido mucho interés por vida y obra y proceso artístico de los artistas, ¿no? Tanto de los antiguos como de los más nuevos, ¿no? Por ejemplo, Michelangelo Buonarroti, que recientemente creo que en este canal de clásicos del cable dieron El tormento y el éxtasis, que además de ser una focalización de Miguel Ángel, también habla de su relación con el Papa Julio II, que es el que le ha auspiciado, ¿no? Las obras y sobre todo la Capilla Sixtina, ¿no? Entonces es como relacional, psicológico, muy del contexto, ¿no? Y además de la pintura de la Capilla Sixtina, ¿no? Sobre el Greco, sobre Frida, ¿no? Acá yo menciono una Frida antigua de Duc, que por más que tiene nombre francés, es una película mexicana, ¿no? Que tiene una cosa muy, muy interesante, que comienza como 20 minutos de la película, se desarrolla caminando por la casa de Frida, ¿no? Es como ver sus objetos, sus ambientes, ¿no? Y de esa manera, como conoces a Frida conociendo su casa, ¿no? Y después ya comienza la película. Bueno, la última película también es buenísima, ¿no? Que es hecha por una mujer, una gran directora norteamericana, y que se mete mucho en la vida mexicana, ¿no? Entonces tiene como mucho interés en la vida mexicana. Esta es la Frida de Julie Taymor, donde nos encontramos con todo el mundo artístico de la época, ¿no? No es solo la vida de Frida, sino es entrar en la vida artística de México. Muy, muy buena película, ¿no? Y con muchos otros personajes conocidos, ¿no? Bueno, de hecho, Frida y Diego Rivera han inspirado un montón de películas, ¿no? Es una vida, pues, muy agitada, ¿no? También muy creativa, muy llena de superaciones, de problemas. Y sería interesante para alguien, por ejemplo, investigar y ver estas diferentes presencias. Es un tema de tesis, ¿no? Como los artistas han sido interpretados por todas estas películas desde distintos ángulos, resaltando algunos rasgos. Otra película que se la están dando últimamente bastante es la película sobre Camille Claudel. Claudel, no sé si es esta de 87, ¿no? Pero es como un caso, bueno, de que se habla mucho en la historia del arte francés, porque por la relación, bueno, con Rodin, ¿no? Y que de alguna manera, pese al valor de ella, porque era una escultora muy buena, no solo la inspiración de Rodin y su musa, y que fue como excluida tanto de la relación con Rodin y no reconocida como escultora, ¿no? Por ser mujer y bueno, por tener una personalidad difícil, ¿no? Bueno, terminó internada en un psiquiátrico. Sobre Dalí, sobre Leonor Carrington, sobre Andy Warhol. Yo disparé a Andy Warhol, es una película también súper recomendable, en que se muestra a Andy Warhol de una manera diferente, ¿no? Como un tipo cerrado, temeroso, vanidoso, ¿no?
bueno, sobre Francis Bacon, que impactan tanto sus cuadros, ¿no? Sobre Goya, Goya en Burdeos, por ejemplo, de Saura. Saura es un director español que siempre se ha fijado en los valores representativos de España, ¿no? Entonces, él tiene, además de películas sobre artistas, tiene sobre bueno, sobre una obra de García Lorca, ¿no? Bodas de sangre, ¿no? Entonces le dedica una película a Bodas de sangre en flamenco a través de un espectáculo de baile. El flamenco también nutre otras películas de él, hay sobre el tango también. Entonces es un director que valora mucho las manifestaciones de arte y trata de capturar en películas con mínimas historias, en realidad, con unas historias para captar más bien el espíritu del arte del cual está hablando, ¿no? Sobre Klimt, el Greco. Bueno, sobre el proceso creativo, como ya lo mencioné desde el inicio de esta presentación, yo recomendaría Caravaggio de Derek Jarman, es un director experimentalista, inglés, que comienza en la generación punk y sus primeras películas son completamente punk, pero que en Caravaggio hace como prácticamente un ensayo espléndido sobre la personalidad de Caravaggio, sobre su trabajo con modelos reales, sobre las condiciones en que estaba creando. Excelente película para comprender no solo a Caravaggio, sino también su pintura y su medio, su ambiente, ¿no? Y también, de igual manera, una película de Tarkovsky sobre Andrei Rublev. Andrei Rublev es un pintor medieval, ¿no? De la Rusia, que son los de los que hacen la transición entre la pintura bizantina, religiosa, y la pintura rusa, ¿no? Y es de los introductores de las personas reales, ¿no? De la gente que se inspira en gente real para plasmarlos como santos, ¿no? Y bueno, van a ver acá la vida de Rublev, y bueno, para comprender un poco su humanismo, ¿no? Por qué le importa y por qué se dedica a recuperar al ser humano vivo, real, y ponerlo en estos cuadros simbólicos, religiosos, ¿no? Bueno, después tenemos Basquiat de Schnabel, de que hemos hablado ya, muy, muy bien. Hay una película sobre Pollock, que también habla del estilo de cómo él hacía el action painting, ¿no? Muy instructivo, uno puede terminar haciendo action painting después de ver la película. Hay una película sobre Vermeer y justo La joven de la perla, que se centra en cómo apareció esta pintura, ¿no? Que es adaptación de una novela, ¿no? Acá lo ven. Y fíjese lo parecido, ¿no? Que termina siendo. Y finalmente la intertextualidad con obras de arte, ¿no? Bueno, acá es una película, La Kermés Heroica, ¿no? Que refleja mucho, le importa mucho la pintura hispano-flamenca, ¿no? Se inspira mucho en Rubens también, ¿no? Fíjense la proporción del cuerpo, ¿no? Entonces, viendo la película, uno ve escenas de cuadros y construcción de personajes, ¿no? Bueno, en la intertextualidad de la ronda nocturna de Rembrandt, ¿no? Sigue la kermesa heroica. Bueno, después tenemos una película sobre Rembrandt, donde efectivamente el final es una composición basada en el autorretrato del pintor, ¿no? Porque la intertextualidad trata de eso, sacar composiciones y construcción de personajes que sean, pues, recuperables o identificables en pinturas, ¿no?
También la estética es una intertextualidad, ¿no? Por ejemplo, El loco de pelo rojo de Vicente Minelli sobre Van Gogh, ¿no? Trata de que la película agarre el estilo de la pintura de Van Gogh. Y si vieron la animación, ¿no? La que no ganó el Oscar, porque lo ganó, ¿cómo se llama la película mexicana sobre los muertos? Coco, ¿no? Ganó Coco y no ganó la película de Van Gogh. Pero también esa película que es en animación es toda hecha con, no creo que la he puesto acá, es toda hecha con los trazos de la pintura de Van Gogh. Incluso fue un proyecto colectivo, se trabajó con 80 pintores, creo, que hicieron cuadro tras cuadro lo de la animación, ¿no? Bueno, ¿qué puede ofrecer la estética al cine? Por ejemplo, en el Moulin Rouge del 52 de Houston es una estética impresionista, ¿no? Le puede ofrecer esto del movimiento, de la luz, ¿no? Eh, Después hay otro Moulin Rouge que ya sale de este impresionismo suave y se vuelve, pues, de colores muy fuertes, ¿no? Con mucho movimiento, más tipo arte bruto, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá hay fuentes. Luchino Visconti, entre los directores italianos, se inspiró mucho en el siglo XIX. Fíjense, diferentes inspiraciones de películas versus cuadros, ¿no? Visconti escogió justamente esta imagen de El beso de Hayes para plasmarlo en Censo, ¿no? En la película Censo. Miren con qué atención, ¿no? Se recupera la posición de los personajes que se puede poner definitivamente en otro ambiente, ¿no? Entonces, igual pueden ver por comparación en El gato pardo, esta pintura de Giovanni Fattori, Garibaldi en Palermo, fue inspiración para Gato Pardo, que es como una de las obras maestras de Visconti. Bueno, en la película Gato Pardo también aparece esta composición del hijo castigado de Greuze, que la he visto, pero no recuerdo en qué museo he visto esta pintura, ya, y ya se dan cuenta cuál es el estilo, ¿no? Eh, y que en Visconti, no solo en Visconti, en Pasolini también, en estos directores italianos de la nueva ola del cine italiano, ¿no? Se pueden ver bastante, ¿no? Entonces, y siguen ejemplos y ejemplos de diferentes directores, ¿no? De Romer, bueno, ahora de Pasolini, sobre todo en Ricotta, donde trabaja como una simulación de la crucifixión de Cristo, que se inspira en películas, ¿no? El de Cameron, ¿no? También se inspira en el trazo Giotto, ¿no? En Mamma Roma se inspira en Trecento y Quattrocento italiano. En Evangelio según San Mateo, que es otra película de Pasolini, ¿no? Ya se inspira de Caravaggio, ¿no? Entonces, es o sea una intertextualidad, que es como replicar una composición, o se trata de una estética, ¿no? Las dos cosas son como de intertextualidad y son importantes porque relacionan la película con una red cultural más grande, hace conexiones, ¿no? Y además asegura, ¿por qué no decirlo? Asegura a la película una soberbia composición que ya se sabe que funciona porque ya está en cuadros, ¿no? Entonces, usar la estética de Moulin Rouge, de Van Gogh, de Renoir, de Manet, ¿no? De Rousseau.
de Hopper, de Dufy. Esta es una película Barry Lyndon, también con mucha referencia a Vermeer, por ejemplo. Incluso para hacer la iluminación Vermeer usaron en la filmación velas. Bueno, igual es importante para el vestuario de la película tomar en cuenta los cuadros, evidentemente, porque de dónde se puede uno inspirar de cómo era la vestimenta de la gente, ¿no? Igual arquitectura, pero más que todo lo que van a encontrar en pinturas es, bueno, la luz de la vela de Marilyn, ¿no? La luz de la vela y la ropa, ¿no? La inspiración de la pintura es casi obligatoria, ¿no? Se pueden hacer diferencias, como por ejemplo en el caso de María Antonieta, ¿no? De Sofía Coppola, ¿no? Donde sí todo tiene que ver con el vestuario de María Antonieta histórica, pero que ha sido como cambiado un poco, ¿no? Rejuvenecido, vuelto pop, mucho más pop de lo que probablemente era o como se ve en los cuadros, ¿no? También paisajes, para buscar locaciones, escenas. Y es un despliegue gigantesco de relaciones entre pintura y cine, incluso en el Avatar, que es un caso que quedó no resuelto. El ilustrador Roger Dean, por ejemplo, hizo estos paisajes de Avatar, sobre todo las islas flotantes y las aves, bueno, estos animales que vuelan por allá que se parecen a dragones, ya, pero nunca no lo citaron, ¿no? Y más, dijeron que no fue una inspiración propia, ¿no? Fue pura coincidencia, ¿no? Pero fíjense, esto es Roger Dean con sus rocas flotantes y paisajes, que sí tiene mucho que ver con el Avatar, ¿no? Bueno, si llegaron porque él decía que iba a ser un proceso, es un ilustrador, era un ilustrador bastante mayor cuando salió lo de Avatar, de repente llegaron a un consenso económico, probablemente, porque ya no hubo escándalo y ellos tampoco pusieron un reconocimiento formal de que se inspirarían o no en Dean, ¿no? Entonces, todo es Avatar, comparando que son bien parecidos.